Y le doy gracias a Dios por haberme sacado donde estaba, con su infinito amor, haberme limpiado, haberme cuidado, haberme abrazado y haberme vestido con un ropaje fino. Y es que Él vistió mi desnudez y mi vulnerabilidad. Él fue misericordioso y por eso estoy eternamente agradecida con mi Padre. Le doy gracias también por haberme dado un espacio en su mesa o haberme revelado que yo tenía un espacio en su mesa, por permitirme acceder a su trono, a su lugar, con plena confianza de que es un Padre que me apoya, que me respalda, que no me deja en vergüenza, que nunca me abandona ni me rechaza y que sobre todas las cosas está presente diariamente para mí. Así que yo quiero ser una persona que lleve un mensaje de esperanza, de amor, de compasión, de cero condenación y, como lo dije al principio, en donde no haya lugar al juicio ni a la duda, en donde no haya lugar al temor, sino a esa convicción de que solo por ser hijos de Dios tenemos acceso a una vida plena aquí y en la eternidad. Ya he grabado algunos episodios, de hecho quise hacer este intermedio para recopilar un poco lo que hemos conversado. Básicamente se ha tratado de una serie, sin decirlo explícitamente, sobre cómo renovamos nuestros pensamientos para poder recibir la palabra de Dios. Y en el primer episodio hablamos de la importancia de renovar nuestra mente, porque solamente así nosotros empezamos a remover, a quitar, a desechar todo aquello que estorba, que tal vez hemos mal aprendido durante toda nuestra vida, y empezamos a abrir un espacio para una palabra que no tiene fecha de vencimiento, una palabra real, una palabra victoriosa, una palabra que no pasa de moda como tal vez muchos dicen y que llega a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando nosotros abrimos la puerta para renovar nuestra mente y para que entren estas verdades de Dios, empezamos a ver la luz al final del túnel. Y es que lo peor es que a veces ni siquiera sabemos que ya estamos al final. Dios se encarga de todo eso. Dios se encarga de revelarnos, Dios se encarga de mostrarnos, de manifestarnos aquellas cosas que debemos cambiar, pero también las que tenemos que conservar. No todo es malo. Él nos hizo a su semejanza y nos dio múltiples talentos, dones, para que lo pusiéramos a su servicio y para que pudiéramos vivir una vida en propósito y con propósito. Así que de eso se trataba ese primer episodio, cómo abrimos un espacio para Dios, pero esto viene complementado de un segundo episodio en donde hablábamos de la condenación y cómo ser libres de la culpa. Porque es que cuando anidamos en nuestra mente estos pensamientos de rencor, de dolor, de falta de perdón, nosotros no podemos avanzar. No podemos ver las grandezas de Dios que están a nuestro alrededor y tampoco nos sentimos merecedores de eso. Y quiero venir a arrancar esa mentira de tu mente en el nombre de Jesús, creyendo que siempre habrá un lugar en la mesa de Dios para nosotros. Es más, yo lo quiero llamar en nuestra mesa. Es una mesa en conjunto con Jesús. Y cuando tú te permites a ti soltar aquello que te ataba, aquello que te condenaba, aquello que generaba resentimiento, culpa, dolor, es cuando tú puedes experimentar libertad. Si te das cuenta, todo está anidado aquí. Tristemente, todo está anidado en la mente y se conecta con las emociones. Pero cuando nosotros empezamos a filtrar eso, podemos ver cuáles son las emociones positivas, si las quieres llamar de esa manera, que podemos vivir en unión con Dios. Jesús también tuvo emociones, Jesús también sintió, pero sus emociones no los dominaron. Y esa es una forma de vida que debemos adoptar. Se trata de desarrollar el carácter, un carácter que puede ver a través de la misericordia de Dios sin jugar con la gracia de Dios. Si le sumamos a eso un tercer episodio que habla sobre cómo ver el vaso medio lleno o medio vacío, el que más me cuesta a mí, yo tengo que confesar que mi esposo todo el tiempo me dice, es que siempre ves lo malo, es que nunca es suficiente. Y me genera como impotencia que me lo diga, pero al mismo tiempo sé que estoy en un proceso y mi oración va enfocada a rendirme a los pies de Jesús. Y mi oración diaria va enfocada a que yo pueda ver con los ojos que Dios ve, que Dios me ve y que Dios ve hacia afuera. Y es una forma de nosotros tratar de ver la vida con un poco más de optimismo, pero si le quitamos la tendencia de ser optimista, también a verlos a través de la profundidad de la verdad de Dios.
Ver el vaso medio lleno, medio vacío, depende solo de nosotros. Las características y las situaciones siempre van a ser las mismas, pero es de acuerdo a lo que tengamos en nuestra mente arraigado que nosotros filtraremos esas situaciones, y por eso la importancia de renovar nuestra mente, por eso la importancia de no vivir desde la culpa, por eso la importancia de que cuando llegue una situación nosotros podamos filtrarla y sacar las cosas buenas de ellas, porque toda situación tiene una lección de aprendizaje, y desechar aquellas que nos van a llevar a entorpecer los procesos. Un cuarto capítulo que llegó de mis preferidos porque hablaba de quién es el fuerte y quién es el débil. Y tal vez nosotros tenemos múltiples debilidades, pero eso no es una razón para ocultarlas, para escondernos, sino para darle cabida a Jesús para que Él perfeccione su poder en nuestra debilidad. Y me atrevo a decir que fue mi preferido porque ante tanto temor con el que muchas personas llegamos caminando y de las que Dios nos hace libres, Él me enseñó que es en mi debilidad en donde se perfecciona su poder, y se perfecciona con el fin de que se termine la obra que Él empezó. Así que si Él te ha prometido cosas, si ya has encontrado esas promesas de Dios, ten la plena confianza que aunque no sepas cómo abordarlas todas, que aunque no tengan en tu pensar las capacidades para abordarlas todas, Él ya te está dotando de capacidades, de dones, de conexiones, de personas, de alianzas y de todo lo que necesitas para que se cumpla aquello que Él te prometió. Para eso también necesitamos romper las apariencias, y ese fue el quinto episodio. Quebrar las apariencias, de los más difíciles, porque hemos sido criados en una sociedad, sobre todo en Latinoamérica, en donde tenemos que demostrar algo para ser aprobados, para ser evaluados, para pasar la prueba o incluso para ser amados. Y déjame decirte que en Dios no tienes que probar ninguna o pasar ninguna prueba para ser amado por Él. Él ya te amó primero y te amó desde que te diseñó. Así que quebrar las apariencias se trata de disponer tu corazón y tu mente, incluso tu voluntad, sujetar tus emociones, tu voluntad a lo que dice el Espíritu de Dios, y que puedas, aun cuando tienes miedo, aun cuando estás inseguro, aun cuando no sabes cómo hacerlo, caminar por fe, creyendo que aunque no lo veas, va a tener un cumplimiento, porque Dios lo dijo de esa manera. Estos han sido los 5 episodios que hemos desarrollado. Aún faltan 2 más. Uno que es un llamado a no distraernos, y en caso de que estemos distraídos, a reenfocarnos. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en distracciones, lo que estamos haciendo es que estamos llenando vacíos, o tal vez estamos supliendo deseos de maneras incorrectas, y no incorrecta tratando de hacer un juicio de bueno o malo, sino de que estás perdiendo el tiempo, porque Dios ya diseñó un camino que es el que nos invita a seguir. Un camino en donde encuentras bendiciones, en donde encuentras planes de bondad, de bendición y no de calamidad. Y el último episodio, 100% relacionado a las tentaciones. Creo que las tentaciones nos juegan también un autosaboteo a la hora de continuar un camino de avance o hacia la plenitud. Y estas tentaciones no voy a enseñarte yo cómo se superan, te lo enseñará Jesús mismo, porque voy a traer un versículo exclusivo que está en la Biblia en donde nos muestra cómo lo hizo Jesús, y tú podrás sacar tus propias conclusiones. Así que esta ha sido una serie para romper temores, para vivir con un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para entender que hay un camino que nos enseña a andar Dios a través de su Espíritu Santo, que cuando ponemos la mirada en Él nos enseña ese camino que debemos andar. Y es hermoso porque no nos las sabemos todas, y podríamos buscar allá afuera algunos apaciguadores o algunos reveladores. Me atrevo a decir que el horóscopo, que las carticas, que lo que quieras revisar. No lo digo de manera de juicio ni de burla. Yo también lo hice alguna vez. Y déjame decirte que nada de eso tiene un plan de bendición, ni siquiera una revelación contundente de los planes que Dios tiene para nosotros, y que Él se imaginó, y que Él escribió, y que Él selló cuando nos estaba diseñando en el vientre de nuestra madre. No somos un accidente, no estamos dispuestos o aptos o
entregados para vivir de acuerdo a situaciones fortuitas, sino a bendiciones declaradas en el nombre de Jesús para nuestra vida. Así que quédate, espero que te guste, que haya sido tan edificador para ti como lo fue para mí y que estés preparado para una nueva serie. Ya habiendo renovado un sistema de pensamiento, podamos empezar a recibir promesas y palabras de verdad.